Yo nunca olvidaré ese reloj en la pared de la sala de juntas, marcando las 8 en punto con un tic-tac que sonaba como un veredicto de muerte. La cláusula del fundador, esa puta herencia de mi padre, me había despojado de todo en un instante. Mi puesto, mi legado, mi dignidad. Y mientras el CEO, ese hijo de perra ambicioso llamado Javier, firmaba el papel con una sonrisa que ocultaba su pánico incipiente, yo ya juraba en silencio que su arrepentimiento a las 9 sería solo el principio de su infierno personal. No fue un despido cualquiera. Fue una traición orquestada en las sombras de la familia, en las oficinas relucientes de Madrid, donde el dinero y el poder se entretejen como venas en un cuerpo podrido. Mi padre, el fundador de Tecnologías Heredia, había muerto 5 años atrás, dejando un imperio que yo había salvado de la quiebra con uñas y dientes. Pero Javier, mi medio hermano bastardo, había manipulado las cláusulas testamentarias para reclamarlo todo. Es por el bien de la empresa, me dijo con esa voz melosa que tanto odiaba. A las 9, cuando el pánico lo invadió al ver las acciones desplomarse, su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Mi venganza no sería un grito en la noche, sería un bisturí afilado, cortando hondo en sus flancos más vulnerables. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas venecianas de la torre de cristal, tiñendo la sala de juntas con un resplandor dorado que contrastaba con la frialdad del acero en mi pecho. Era lunes, 15 de diciembre de 2025, y el aire olía a café quemado y a traición fresca. Me senté al frente de la mesa ovalada, flanqueada por abogados que sudaban bajo sus trajes impecables. Javier entró con paso firme, su corbata roja como una herida abierta, y detrás de él, el notario con el sobremanila que contenía mi sentencia. Elena dijo, sentándose con esa falsa empatía que reservaba para las reuniones de despido. Lo sabes, ¿verdad? La cláusula 47 del testamento de papá es clara. Si no cumples con los indicadores de rentabilidad en el último trimestre, el control pasa a la junta directiva. ¿Y tú? Bueno, has estado distraída con esa investigación tuya sobre las cuentas offshore. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero no parpadeé. ¿Distraída? Había pasado noches enteras desentrañando los hilos de sus fraudes. Esos millones desviados a paraísos fiscales para alimentar su adicción al lujo. Mi padre, Ramón Heredia, había fundado la empresa en los años 80, desde un garaje en Chamberí, convirtiéndola en un gigante de la ciberseguridad. Yo era su heredera natural, la que había crecido entre servidores y códigos. No Javier, el hijo ilegítimo que apareció cuando yo tenía 10 años, con su madre rubia y ambiciosa reclamando una tajada del pastel. No es personal. Elena continuó, deslizando el papel hacia mí. Firma, y te daremos una indemnización generosa. Suficiente para que te retires a la sierra con tus libros y tus vinos. Reí, una risa seca que resonó en la sala como un disparo. ¿Retirarme? A los 35 años. Después de haber salvado la compañía de la burbuja de 2008 y de la pandemia. ¿Retirarme? Mis manos temblaron al tomar el bolígrafo, pero no por miedo, sino por la furia que bullía en mis venas como lava. Firmé con un garabato que parecía un garrote. Y a las 8:05, el notario selló mi exilio. Salí de la torre con la cabeza alta, el viento frío de la Gran Vía azotando mi abrigo negro. La gente corría hacia el metro, ajena a que una dinastía acababa de implosionar. Llamé a mi asistente, Marta, la única aliada leal en ese nido de víboras. Elena, ¿qué ha pasado? Su voz al teléfono era un susurro urgente. Despido. La cláusula. Pero no llores por mí, Marta. Prepara el informe que te pedí. Todo sobre las transferencias de Javier a las Cayman. Colgué y me metí en un taxi hacia mi piso en Malasaña.
Ese rincón bohemio donde las paredes rezumaban historia y resentimiento. El trayecto fue un borrón de neón y recuerdos. Papá enseñándome a hackear mi primer firewall a los 12 años. Su risa ronca mientras me contaba anécdotas de sus primeros clientes. Mafiosos andaluces que pagaban en efectivo. Javier siempre había sido el intruso. El que llegaba los fines de semana con regalos caros y mentiras dulces. Tu hermano, decía papá. Pero yo sabía la verdad, era un parásito. En casa, me serví un vaso de Rioja Reserva, el que guardaba para celebraciones. Bebí despacio, sintiendo el fuego bajar por mi garganta, quemando la humillación. A las 9, mi teléfono vibró. Era Javier. Elena, espera. Hay un error. Las acciones están cayendo un 15% desde esta mañana. La Junta. Necesitan tu experiencia. Vuelve, por favor. Podemos anularlo. Su voz era un balbuceo. El pánico filtrándose como veneno. Reí de nuevo. Esta vez con saña. Arrepentido tan pronto. Hermanito, la cláusula es de hierro. Tú lo dijiste. Elena, por Dios. La empresa se hunde sin ti. Eres la única que conoce los algoritmos de encriptación. Colgué sin responder. Y en ese silencio, nació mi plan. No sería una demanda aburrida en los tribunales de la Plaza de Castilla, sería algo personal, visceral, que le arrancara el alma. Saqué mi laptop, la misma que papá me regaló en su lecho de muerte, y abrí el archivo encriptado Operación Fantasma. Era mi seguro de vida. Un virus digital que había plantado en los servidores de la compañía años atrás. Por si las moscas. Pero ahora, no sería un escudo, sería una espada. Pasé la noche tejiendo hilos invisibles. Llamadas a contactos en la CNMV, la Comisión de Mercados, filtrando datos anónimos sobre las irregularidades de Javier. Un email a un periodista de El País, con pruebas irrefutables de lavado de dinero. Y luego, el toque personal a que es su Allende. Reprogramando sus reuniones clave para que colisionaran con inspectores fiscales. A las 3 de la mañana, exhausta pero electrificada, me dormí con una sonrisa. La venganza no era un acto, era una sinfonía, y yo era la directora. Al amanecer, Madrid despertaba con su caos habitual, bocinas en la Castellana, olor a churros desde las plazas. Me vestí con un traje negro ajustado, como una viuda en guerra, y salí a la calle. Mi primer movimiento, visitar a tía Carmen, la hermana de papá, esa mujer de hierro que dirigía una bodega en La Rioja pero conocía todos los secretos de la familia. Ella era mi puente al pasado, la que había visto nacer la cláusula 47, redactada en una noche de borrachera y desconfianza. El tren AVE me llevó a toda velocidad hacia el norte. El paisaje de viñedos desfilando como páginas de un libro olvidado. Carmen me recibió en la puerta de su finca, con el delantal manchado de vino y los ojos que brillaban con complicidad. Elena, mi niña. ¿Qué te ha hecho ese cabrón? Le conté todo, sin filtros, mientras compartíamos un almuerzo de jamón ibérico y queso manchego. Ella escuchaba, asintiendo. Sus manos callosas apretando el borde de la mesa. Tu padre era un paranoico al final, dijo al fin. Esa cláusula no era solo para proteger la empresa, era para probaros a vosotros dos. Javier la usó como un hacha, pero tú puedes usarla como una llave. Me tendió un sobre amarillento, polvoriento por los años. Dentro, una carta de papá. Escrita en su letra temblorosa, si Javier te traiciona. Elena, recuerda, el verdadero poder no está en el dinero, sino en la verdad que duele. Lloré por primera vez ese día. Lágrimas calientes que sabían a traición y a pérdida. Pero en ese llanto, encontré la claridad. La venganza no sería solo mía, sería la de papá. Resucitada en mis venas. De vuelta en Madrid.
El atardecer teñía el cielo de sangre. Javier me había dejado Queens llamadas perdidas. Ignoré la mayoría, pero contesté la última, solo para oír su súplica ronca. Elena, por favor. Cena esta noche. Hablemos. Te lo suplico. Acepté, sabiendo que era mi anzuelo. El restaurante era el cielo, en el barrio de Salamanca, con vistas a la plaza de Colón y platos que costaban más que mi indemnización. Llegué puntual, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Javier estaba allí, desaliñado por primera vez, su traje arrugado y los ojos inyectados en sangre. Gracias por venir, murmuró, sirviéndome vino con manos temblorosas. Brindamos, pero el cristal tintineó como una amenaza. Hablamos de números, de mercados, de cómo las acciones habían caído otro 10%. Él se deshacía en excusas, fue la junta, no yo. Tú entiendes, Elena, la presión. Le dejé hablar, sonriendo como una loba, hasta que saqué el sobre de Carmen. Lo abrí despacio, dejando que la carta de papá cayera sobre la mesa como una bomba de relojería. Leí, dije. Mi voz un susurro afilado. Sus ojos se agrandaron al reconocer la letra. Palideció, el vino derramándose de su copa. ¿De dónde has sacado esto? De la verdad, Javier. Papá sabía que eras un ladrón desde el principio. Y ahora, el mundo lo sabrá. Se levantó de golpe, derribando la silla. ¿Estás loca? Esto es chantaje. No, hermano. Es justicia. Firma la renuncia mañana, o el virus que tengo en tus servidores hará que tus secretos bailen en las portadas de todos los periódicos. Huí del restaurante con el eco de sus maldiciones en los oídos, el viento nocturno de Madrid azotando mi rostro como una caricia vengativa. Esa noche, soñé con papá, su rostro sereno en el ataúd, susurrándome, hazlo pagar, hija. Pero no pierdas tu alma. Desperté con el sol filtrándose por las cortinas, el teléfono zumbando con noticias, acciones de tecnología Heredia en picada. Rumores de escándalo. Javier había intentado contraatacar, pero mi filtración anónima ya corría como pólvora. Llamé a Marta. Prepara el siguiente paso. Quiero que contactes a los inversores clave. Diles que Javier está acabado, y que yo estoy lista para volver. Pero en el fondo, sabía que no volvería. No como antes. La empresa era veneno ahora, infectada por años de mentiras. Mi venganza era mayor, desmantelarla desde dentro, exponer cada grieta, hasta que solo quedaran ruinas. El día transcurrió en una vorágine de correos y llamadas. Un detective privado, contratado en secreto, me envió fotos, Javier en su ático de Chamartín, paseando como un león enjaulado, gritando a su esposa por teléfono. Ella, Laura, la rubia trofeo que tanto envidiaba, era mi siguiente pieza. La conocía de la universidad, habíamos sido amigas una vez, antes de que el dinero la corrompiera. Le envié un mensaje anónimo, sé lo de las joyas en Ginebra. Únete a mí, o caerás con él. Su respuesta llegó al atardecer, reúnete conmigo. Mañana, en el Retiro. El Parque del Retiro era un oasis en el caos de Madrid, con sus cipreses centenarios y el lago reflejando cielos tormentosos. Laura llegó envuelta en un abrigo de cachemira, sus tacones hundiéndose en la grava como dagas. Se sentó en el banco frente al monumento al alfiler, sus ojos azules llenos de lágrimas contenidas. Elena, ¿por qué? Javier dice que estás destruyendo todo. Porque él me destruyó primero, respondí. Mi voz calmada pero letal. Tú lo sabes, Laura. Las noches que pasabas sola mientras él follaba con la secretaria. Los viajes a Marbella con clientes que no eran más que putas pagadas. Ella se sonrojó, pero no negó nada. Quiero el divorcio. Pero necesito dinero. Ayúdame, y te daré lo que quieras. Sonreí. Era perfecta, la esposa traicionada,
El puente a los activos ocultos de Javier. Le di un USB con pruebas de sus infidelidades y grabaciones. Fotos. Todo lo que mi hackeo había desenterrado. Úsalo. Y a cambio, firma esto, testigo en mi demanda contra la empresa. Sellamos el pacto con un apretón de manos frío, bajo la mirada impasible de las estatuas. Al salir del parque, sentí el primer pinchazo de duda. ¿Era esto venganza? ¿O solo otro ciclo de dolor? Pero lo aparté. El odio era mi combustible. Y aún no había terminado de arder. Esa noche, en mi piso, preparé la trampa final. El virus fantasma estaba listo, no destruiría datos, solo los expondría. Un clic. Y los emails comprometedores de Javier, sobornos a políticos. Evasión fiscal inundarían las redes. Pero esperé, saboreando la anticipación. A medianoche, Javier irrumpió en mi puerta, ebrio y desesperado. Golpeó con puños furiosos. Su voz un rugido: abre. Puta. Esto acaba ahora. Abrí. Y él entró tambaleándose, oliendo a whisky y miedo. Has ido demasiado lejos, Elena. La familia. ¿Familia? Escupí, empujándolo contra la pared. Tú mataste eso cuando firmaste mi despido. Ahora, sal de aquí. ¿O activo el virus? Sacó una pistola de su chaqueta, un beretta plateado que brillaba bajo la luz tenue. Mi corazón se detuvo. No me obligues, dijo, apuntándome al pecho. Puedo acabar con esto. El tiempo se ralentizó. Vi su dedo en el gatillo, el sudor perlando su frente. Pero en sus ojos, no había convicción, solo pánico animal. Di un paso adelante, desafiante. Dispara. Entonces. Sé el monstruo que siempre has sido. Bajó el arma, temblando, y se derrumbó en el sofá, sollozando como un niño. Lo siento, Elena. Papá me obligó a prometerle que protegería la empresa. Pero me perdí. Le dejé llorar, mi propia rabia fracturándose por un instante. ¿Era esto lo que quería? ¿Un hombre roto a mis pies? Pero recordé las noches de insomnio, el vacío tras la muerte de papá, la soledad de ser la fuerte de la familia. No. La piedad era un lujo que no podía permitirme. Vete, dije al fin. Y mañana, renuncia. O el mundo verá quién eres realmente. Se fue, arrastrando los pies, y yo cerré la puerta con llave. Me serví otro vaso de Rioja, pero esta vez, el fuego en mi garganta sabía a cenizas. La venganza avanzaba, pero ¿a qué costo? Los días siguientes fueron un torbellino de caos controlado. Madrid, esa bestia de hormigón y ambición, parecía conspirar conmigo. La lluvia torrencial del 17 de diciembre ahogaba las calles, reflejando el diluvio en los titulares. Escándalo en tecnologías Heredia, fraude o colapso interno, rezaba el mundo en su portada digital. Mi filtración anónima había hecho su trabajo. Los emails de Javier circulaban como virus en las redes sociales, desde Twitter hasta los foros de inversores en LinkedIn. Me instalé en un café en la Plaza Mayor, bajo los arcos renacentistas que olían a historia y a pan recién horneado. Desde allí, dirigí a mi orquesta invisible. Marta, mi sombra leal, coordinaba las llamadas a los accionistas minoritarios, esos lobos grises que olfateaban sangre. Elena Heredia está de vuelta, les decía, y ella limpiará la casa. Javier, por su parte, se atrincheraba en su ático. Las fotos del detective lo mostraban demacrado, con ojeras como moretones y una botella de ginebra siempre cerca. Laura había presentado la demanda de divorcio esa mañana, citando infidelidades graves y malversación. Yo le había dado el combustible. Ella lo había encendido. Pero no todo era victoria. Esa tarde, recibí una llamada de la policía. Señora Heredia, necesitamos que venga a declarar sobre una denuncia de acoso corporativo. Era Javier, por supuesto.
intentando contraatacar desde las sombras. Fui a la comisaría en la calle Huertas, con el corazón latiendo fuerte pero la cabeza fría. El inspector, un hombre curtido con bigote gris y ojos de sabueso, me interrogó durante horas. ¿Amenazó a su hermano con un virus informático?, preguntó, tamborileando los dedos en la mesa metálica. No amenacé, respondí, mirándolo a los ojos. Informé. Él rompió la ley primero. Me mostró capturas de pantalla, mis emails anónimos, rastreados hasta un servidor en Estonia. Sonreí internamente. Había sido cuidadosa, usando VPN y Praxis, pero nada es infalible. Al final, me dejaron ir con una advertencia: manténgase alejada, o esto escalará. Salí a la noche madrileña, la lluvia empapando mi gabardina. Caminé sin rumbo, pasando por el Palacio Real, sus luces doradas burlándose de mi exilio. ¿Escalar? Que lo intentara. Mi venganza era un río desbordado, ya no podía detenerse. Al día siguiente, el clímax de la primera fase, la junta de accionistas en la sede de la empresa. Llegué sin invitación, colándome por la entrada de servicio con la ayuda de un guardia simpático, un viejo amigo de papá, sobornado con promesas de lealtad futura. La sala de conferencias bullía de trajeados nerviosos, el aire cargado de humo de cigarrillos electrónicos y tensión palpable. Javier presidía la mesa, su rostro una máscara de control fracturado. Cuando me vio entrar, se levantó de un salto. Seguridad, fuera de aquí. Pero los accionistas murmuraron, reconociéndome. Es Elena Heredia, la verdadera heredera, un coro de voces. Y el caos estalló. Saqué mi laptop, proyectando en la pantalla gigante los documentos, balances falsos, transferencias ilícitas, el rastro de corrupción que Javier había tejido durante años. Mirad, dije, mi voz resonando como un trueno. Esto es lo que os ha estado robando. Y yo puedo arreglarlo. La sala se dividió, algunos aplaudieron, otros gritaron traición. Javier cargó hacia mí, pero dos accionistas lo retuvieron. Dimite, corearon. Él me miró con odio puro, sus labios temblando. Te destruiré, Elena. Te lo juro. Inténtalo, susurré, solo para él. Pero recuerda, yo soy la cláusula ahora. Salí victoriosa, pero con un nudo en el estómago. En el taxi de vuelta, recibí un mensaje de Laura: ha intentado pegarme. La policía lo tiene. Gracias, el alivio fue efímero. Esa noche, sola en mi piso, el peso de la soledad me aplastó. Papá había muerto de cáncer, solo en una habitación estéril del hospital clínico, murmurando arrepentimientos sobre Javier. Lo quise como a un hijo, me dijo una vez. Pero el dinero lo envenenó, yo había prometido protegerlo. ¿Pero a qué precio? Mis manos temblaban al servir el vino, el odio me consumía, dejando solo huecos. Decidí dar un paso atrás, o eso creí. Contacté a un terapeuta, una mujer llamada Isabel, en un consultorio discreto de Chueca. La venganza es un fuego que quema al que lo porta, me dijo en nuestra primera sesión, sus ojos verdes perforando mi armadura. Hablé por primera vez de la muerte de mamá, atropellada por un conductor ebrio cuando yo tenía 8 años, un eco de la traición. El mundo quitándome lo que amaba sin piedad. Pero incluso allí, el plan bullía. Isabel era neutral, pero yo veía piezas en todas partes. ¿Y si Javier la contactaba? No, paranoia. O tal vez no. La semana transcurrió en una tregua tensa. La empresa nombró un consejo interino, con Marta como mi enlace. Javier estaba suspendido, enfrentando cargos por fraude. Pero él no se rendía. El viernes, recibí un paquete anónimo, una foto mía de niña con papá, rasgada por la mitad, y una nota, sangre por sangre. El miedo me heló. ¿Era Javier? ¿O alguien más? Llamé al detective.
Un ex policía llamado Ruiz con cicatrices en las manos y un pasado turbio. Vigílame, le dije. Averigua quién envió esto. Ruiz era mi comodín, el hombre que había investigado la muerte de mamá años atrás, encontrando conexiones con un socio de papá. El mundo de los negocios es un pozo de serpientes. Me advirtió en nuestra reunión en un bar de lavapiés, rodeados de humo y flamenco lejano. Javier es solo la cabeza visible, él dijo, bebiendo su caña. Hay más. Tu padre tenía enemigos. Sus palabras me sacudieron. ¿La cláusula no era solo perenoye familiar? ¿Había algo más oscuro? Esa noche soñé con la foto rasgada, yo gritando mientras Javier reía, su rostro mutando en el del conductor ebrio de mamá. Desperté sudando, el corazón galopando. No podía parar ahora, el momentum era todo. El sábado. Un twist menor, Ruiz me llamó con noticias. La nota provenía de un mensajero pagado en efectivo, pero la foto había sido manipulada digitalmente. Alguien quiere asustarte, Elena. Pero no es Javier. Es más profundo. ¿Más profundo? Mi mente giró. Recordé a tío Miguel, el socio silencioso de papá, el que había desaparecido tras la quiebra de 2008. ¿Estaba de vuelta? Decidí confrontar a Carmen de nuevo. El ave me llevó a La Rioja bajo un cielo plomizo, los viñedos desnudos como huesos. Ella me recibió en la bodega, entre barricas que olían a tierra y fermento. Tío Miguel, dije, sin preámbulos. ¿Sabe algo de él? Carmen palideció, sirviéndome un vaso de tempranillo. Murió, Elena. O eso creíamos. Pero hay rumores. Vive en Portugal, con un nuevo nombre. Y odia a tu padre por haberlo traicionado. El pasa le encajaba. Miguel había sido el cerebro financiero. Papá lo culpó de la quiebra para salvar la empresa. ¿Y si Javier era su títere? Regresé a Madrid con fuego renovado. Llamé a Ruiz, encuéntralo. Mientras, Javier contraatacó. Una demanda civil llegó a mi buzón, difamación y sabotaje. Tuve que contratar abogados, drenando mi indemnización. El estrés me carcomía, perdí peso. Mis ojos se hundieron en sombras. Isabel, la terapeuta, me advirtió, estás al borde, Elena. La venganza te está comiendo viva, pero ignoré la voz de la razón. En una sesión, confesé el sueño, el miedo a convertirme en el monstruo. Todos lo somos, respondió ella. La cuestión es si eliges el perdón. ¿Perdón? La palabra me repugnó. No para Javier. No para los que me habían robado la vida. El domingo. Ruiz llamó, Miguel está en Lisboa. Y Javier voló allí ayer. El corazón se me aceleró. Era la conexión. Reservé un vuelo inmediato. Mi maleta ligera como mi conciencia fracturada. El aeropuerto de Barajas bullía de viajeros navideños. Pero yo era una fantasma en tránsito. En Lisboa, la ciudad de azulejos y saudade, encontré a Ruiz en un café del Chiado. Me mostró fotos, Javier y un hombre mayor, de perfil agileño, cenando en un restaurante discreto. Ese es Miguel. Tu tío. El odio se cristalizó. No era solo familia, era un complot de 2 décadas. Planeamos la infiltración, yo como turista anónima, Ruiz como sombra. Me registré en un hostal en Alfama, las calles empedradas resonando con fado melancólico. Esa noche, hackeé el teléfono de Javier, un riesgo, pero necesario. Escuché su conversación con Miguel, la cláusula funcionó, pero Elena es un problema. Necesito tu ayuda para silenciarla. La palabra heló mi sangre. Colgué, temblando. Ahora era personal, mortal. Al amanecer, los seguí hasta una villa en Cascais, el Atlántico rugiendo como mi furia. Me escondí en los jardines, el salitre quemando mis pulmones. Escuché fragmentos, planes para desacreditarme, tal vez peor. Pero entonces,
El primer crack en mi armadura, vi a Javier romperse. No puedo. Miguel. Es mi hermana. Miguel rió. Una risa seca. Sangre diluida. Chico. Acaba con ella. O te arrastro conmigo. Javier dudó. Y en ese instante, vi la humanidad que había olvidado. Era manipulable. Como yo, regresé al hostal. El fado filtrándose por las ventanas como un lamento. Lloré por primera vez desde el despido. Lágrimas que lavaban no el odio, sino la ilusión de control. La venganza era un espejo, reflejaba mis propios demonios. Aún así, activé el virus parcial, solo un goteo de datos, suficiente para alertar a la Interpol sobre Miguel. Javier pagaría colateralmente. El vuelo de vuelta fue turbulento, como mi alma. Madrid me recibió con nieve temprana, un manto blanco sobre la suciedad. En casa, encontré la puerta forzada. Alguien había entrado, cajones revueltos. Mi laptop intacta, pero con un mensaje en la pantalla. Deitant. O mueres. El pánico me invadió, pero lo transformé en acero. Llamé a Ruiz Protección las 24 horas. La guerra se intensificaba, y yo estaba en el centro. La nieve cubría Madrid como un sudario, amortiguando los sonidos de la ciudad pero amplificando los de mi paranoia. Cada crujido en el parqué era un intruso. Cada sombra en la pared un cuchillo acechante. Ruiz instaló cámaras y alarmas en mi piso de Malasaña. Su presencia un bálsamo áspero. Esto es serio. Elena gruñó mientras probaba el sistema. Su cicatriz torciéndose. Miguel no es un aficionado. Mató por menos en los 90. Sus palabras me helaron más que el viento que ululaba afuera. Mató. La venganza había cruzado una línea invisible, de lo corporativo a lo criminal. Me serví un coñac doble, el líquido ambarino quemando mi garganta como recordatorio de que aún respiraba. ¿Cómo había llegado aquí? De una cláusula en un testamento a una amenaza de muerte. Pero el odio era un río caudaloso, una vez desatado. No se detiene. Esa noche, soñé con mamá. Su risa en la cocina de nuestra casa en Aravaca, preparando paella mientras yo jugaba con bloques de construcción. El screech de los frenos, el impacto, la sangre en el asfalto. Desperté gritando. Ruiz irrumpiendo con su pistola en mano. Solo un sueño, murmuré, avergonzada. Pero no lo era el núcleo de mi furia. La pérdida que Javier había explotado al robarme el legado de papá. Al día siguiente, 22 de diciembre, la Navidad asomaba como una burla en las luces de la Puerta del Sol. Fui a la comisaría de nuevo. Esta vez con pruebas, las grabaciones de Lisboa, los logs del hackeo. El inspector anterior, el de bigote gris, me recibió con escepticismo. Señora Heredia. Esto huele a venganza familiar. ¿Estás segura de que no exagera? Le mostré el mensaje en mi laptop. Sus ojos se endurecieron. Bien. Abrimos una investigación por amenazas. Pero manténgase visible. Los cobardes odian testigos. Visible. La ironía me hizo reír. Yo, que había vivido en las sombras digitales, ahora expuesta como un faro. Salí a las calles nevadas, comprando castañas asadas en un puesto ambulante para fingir normalidad. La gente reía, abrazos bajo el muérdago, mientras yo planeaba el siguiente golpe. Contacté a un jeque freelance en el dark web, un tipo llamado Sombra de Barcelona, pagado en bitcoins. Necesito acceso total a los servidores de Miguel. Le escribí. Su respuesta fue rápida, 50k. Y no preguntes cómo. Mientras esperaba, visité a Isabel, la terapeuta. Su consultorio en Chueca era un oasis de plantas y luz suave, contrastando con mi tormenta interior. Cuéntame del sueño, dijo, su voz un ancla. Hablé de mamá, de cómo su muerte me había hecho jurar justicia eterna. La venganza es mi forma de honrarla, concluí.
Isabel negó con la cabeza. No, Elena. Es tu forma de evitar el duelo. Javier es un chivo expiatorio para tu dolor no resuelto. Sus palabras dolieron como ácido. ¿Y si tenía razón? ¿Y si destruía todo por un fantasma? Pero el orgullo me cegó. No entiendes. Él me quitó todo. Salí de allí con más preguntas que respuestas. El frío mordiendo mis mejillas. En casa, Sombra entregó archivos de Miguel. Un laberinto de cuentas suizas. Sobornos a jueces portugueses. Y el golpe, evidencia de que había orquestado la quiebra de 2008 para hundir a papá. Pero también algo peor, un email de Miguel a Javier. Fechado un mes atrás. Elimina a Elena. Usa la cláusula como cebo. Yo me encargo del resto. Javier lo sabía. No era un peón, era cómplice. El mundo se tiñó de rojo. Llamé a Ruiz, encuéntralo. Ahora, esa noche, la nieve cesó, dejando un silencio sepulcral. Me senté en el balcón, fumando un cigarrillo vicio olvidado, mirando las luces parpadeantes. Recordé las navidades con papá, villancicos en la radio, turrón y risas. Javier siempre al margen, celoso. ¿Podría haberlo salvado? No. El monstruo era mutuo. El 23. El twist golpeó como un rayo. Ruiz me llamó desde la calle, Elena. Baja. Tenemos visita. Era Laura. No con ojos de víctima, sino de depredadora. Entró envuelta en pieles. Su perfume empalagoso. Necesito hablar. Solo. Ruiz se quedó fuera, vigilante. Laura se sentó, sacando un sobre. Javier me lo dio antes de huir. Dice que lo li contigo. Abrí el sobre, una carta de Javier, garabateada a mano. Elena. Miguel me obligó. Amenazó con matarnos a todos si no seguía el plan. La cláusula era su idea, yo solo. Cedí. Perdóname. Estoy en Sevilla, escondido. Ven, antes de que él me encuentre. Lágrimas empañaron mi vista. ¿Verdad o trampa? Laura juró, es real. Me golpeó anoche, pero leí sus mensajes. Miguel viene por él. El corazón se me partió. Mi hermano, el bastardo ambicioso, era una marioneta rota. Pero confiar, el riesgo era mortal. Decidí ir. Compré un billete para el AVE a Sevilla esa misma tarde. Ruiz a mi lado como guardaespaldas. El tren surcó la meseta castellana bajo un cielo gris. Mis pensamientos un torbellino. ¿Venganza o redención? Isabel resonaba en mi cabeza, elige el perdón. Llegamos al atardecer. Sevilla envuelta en una niebla flamenca. El Guadalquivir reflejando faroles anaranjados. Javier nos esperaba en un hotel discreto cerca de la Giralda. Su rostro demacrado. Barba de 3 días. Me abrazó al entrar. Un abrazo torpe y desesperado. Gracias por venir, sollozó. No sé en qué pensaba. Miguel. Me prometió la mitad si te sacaba. Le aparté. Dura. ¿La mitad? ¿De qué? ¿De la ruina que creaste? Hablamos horas. El vino de Jerez fluyendo como confesiones. Admitió todo, los fraudes. Las amenazas. Incluso un intento fallido de sabotear mi coche la semana pasada. Quería asustarte. No matarte. Juró. Creí la mitad. Ruiz verificó, Miguel había volado a Sevilla esa mañana. La trampa se cerraba. Planeamos tenderle una emboscada, Javier como cebo. Yo y Ruiz en las sombras. Pero en el fondo, dudaba. ¿Merecía Javier salvación? La medianoche trajo acción. Miguel llegó. Un hombre enjuto de 60 años. Con ojos de halcón y un abrigo largo. Entró en la habitación contigua. Su voz filtrándose a través la pared delgada. Chico. ¿La eliminaste, Javier? Con micrófono oculto. Balbuceó. No pude. Es mi hermana. Un gruñido. Y la puerta se abrió de golpe. Miguel irrumpió. Pistola en mano. Ruiz saltó desde el armario.
desarmándolo en un torbellino de golpes. Yo entré, enfrentando al tío que nunca conocí. ¿Por qué? Escupí. Papá te salvó la vida. Miguel rió, esposado en el suelo. Tu padre me traicionó primero. Me dejó pudrirme en la cárcel por sus deudas. La policía llegó minutos después, alertada por Ruiz. Miguel fue arrestado, su red desmantelada en horas. Javier y yo quedamos solos, el silencio pesado. Perdóname, susurró. Lo miré, el odio disipándose como humo. No puedo. Pero tal vez, con tiempo, lo dejé allí, saliendo a la noche sevillana. El fado de Lisboa resonaba en mi mente, pero ahora era sevillano, pasional y crudo. La venganza había triunfado, pero el vacío persistía. De vuelta en Madrid, la Navidad llegó con nieve fresca. La empresa se recuperaba bajo nuevo liderazgo y yo, nominalmente, pero delegando. Javier entró en rehabilitación. Laura se fue con una tajada limpia. Pero el 25. Un nuevo mensaje anónimo, la cláusula no era de tu padre. Era mía. Miguel, otro twist. No. Era una broma de Ruiz. Su forma torpe de decir bien hecho. Reí por primera vez en meses. La venganza era dulce, pero el perdón, quizás, más. No. Aún no estaba lista. Enero de 2026 trajo un Madrid renovado. Las calles lavadas por lluvias invernales que arrastraban los restos de la nieve sucia. Yo volvía a la Torre de Cristal como CEO interina, pero el título pesaba como una corona de espinas. Los empleados me miraban con una mezcla de reverencia y temor. Susurros en los pasillos, ella lo destruyó todo. Y lo salvó. Marta, ascendida a directora operativa, era mi ancla. Su lealtad un faro en la tormenta. Javier estaba en una clínica privada en Toledo. Tratamiento por estrés postraumático, según los tabloides. Lo visitaba los fines de semana. Viajes en coche por la A4. El paisaje manchego desfilando como terapia involuntaria. Nuestras conversaciones eran minadas, él, arrepentido y frágil, yo, dura pero agrietada. Elena, ¿por qué no me odias más?, preguntó una tarde, en el jardín de la clínica, bajo olivos centenarios. Porque el odio me mataría primero, respondí, arrancando una hoja seca. Pero no te perdono. Aún no. Él asintió, ojos bajos. Hablamos de papá, de cómo la cláusula 47 era un testamento envenenado, diseñado por Miguel en secreto, insertado en el documento legal durante una revisión notarial. Papá nunca lo supo, murió creyendo en su invulnerabilidad. La investigación policial avanzaba, Miguel extraditado a España, enfrentando cargos por conspiración y homicidio involuntario, la había confesado. Bajo presión, su rol en un accidente relacionado con un socio rival en los 90. Pero el homicidio de mamá. Nada. El conductor ebrio había sido un peón, pagado por deudas de la empresa. Miguel, posible, pero sin pruebas. Esa sospecha me carcomía. Contraté a Ruiz a tiempo completo. Su oficina improvisada en mi piso, un caos de mapas y archivos. Dame tiempo, prometió. Desenterraré el cuerpo. Mientras, la empresa exigía mi alma. Reuniones interminables en la sala de juntas, donde el tic-tac del reloj ahora me recordaba victorias, no derrotas. Implementé reformas, auditorías transparentes, bonos éticos, un código de conducta que Javier habría despreciado. Los accionistas aplaudían. Las acciones subían un 20%. Pero cada noche, en mi cama vacía, el éxito sabía a hollín. Isabel, la terapeuta, se convirtió en rutina. Estás reconstruyendo, dijo en una sesión. ¿Pero sobre qué base? El rencor es un cimiento inestable. Le conté de las visitas a Javier. El tira y afloja emocional. Sientes lástima. Diagnóstico. Es el primer paso al perdón. Lástima, ¿no? Era estrategia.
Mantenerlo cerca para vigilarlo. Asegurarme de que no resucitara como Fénix. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. A mediados de febrero. Un email de sombra, nuevo dato. Miguel tenía un hijo. Vive en Barcelona. Nombre, Alex Heredia. Un primo. El árbol familiar se ramificaba en veneno. Ruiz y yo volamos a Barcelona. La ciudad de Gaudí y mar Mediterráneo, un contraste vibrante con mi Madrid gris. Alex era un programador freelance. 28 años. Ojos como los de Miguel pero con una inocencia fingida. Lo encontramos en un bar de la Rambla. Rodeado de pantallas y cervezas estrella. No sé nada de mi padre, él dijo. Evasivo. Pero sus dedos tamborileaban nerviosos. Le mostré las pruebas, transferencias de Miguel a su cuenta. Pequeñas pero regulares. Estás limpio. Mentí, pero él no. Ayúdame a atraparlo del todo. Alex dudó. Luego cedió. Odio lo que hizo. Mi madre murió por su culpa de estrés. Cáncer rápido. Compartimos un odio fraterno, forjado en pérdidas paralelas. Me dio acceso a un servidor oculto, el archivo negro de Miguel, con documentos que lo hundían, incluyendo un pago por el accidente de mamá. El mundo se detuvo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas en ese bar ruidoso. Pruebas. Susurré. Ruiz las verificó, irrefutables. Volamos de vuelta con dinamita. Presenté la evidencia a la fiscalía. Miguel añadido cargos por encubrimiento de homicidio. Javier, al enterarse, llamó histérico. Dios. Elena, ¿era él todo el tiempo? Sí, respondí. Tú. Su herramienta. Nuestra relación se fracturó de nuevo. Él se hundió más en la clínica, yo en el trabajo. Pero el twist mayor vino en marzo, durante una auditoría. Encontré un archivo en los servidores de la empresa. Enterrado profundo. Era la cláusula original, firmada no por papá, sino por yo. Yo, un flashback 2018. Una noche de borrachera tras una pelea con Javier. Papá me pidió revisar el testamento. Borracha. Agregué la cláusula como broma. Una salvaguarda extrema. El notario la incluyó sin cuestionar. Me había traicionado a mí misma. La venganza, orquestada por mi propia mano ebria, había destruido a mi hermano. Expuesto secretos. Casi me cuesta la vida. El shock me paralizó. Llamé a Isabel. Voz quebrada, todo es mi culpa. Vino a mi piso esa noche. Nevada primaveral cayendo fuera. No es culpa, dijo, abrazándome por primera vez. Es humanidad. Errores que nos definen. Lloré horas, purgando el veneno. Al amanecer, decidí confrontar a Javier con la verdad. Lo saqué de la clínica por un día. Un viaje a la sierra de Guadarrama, donde papá nos llevaba de niños. Caminamos por senderos nevados, el aire puro cortando como navajas. Leí la cláusula, dijo él, antes de que hablara. Tu firma, Elena. Asentí, lágrimas congelándose en mis pestañas. Estaba rota. Por mamá, por todo. Se arrodilló en la nieve, sollozando. Yo también. Miguel me manipuló, pero yo elegí odiarte. Nos abrazamos, fríos y temblorosos. El primer lazo genuino en años. No era perdón total, pero un comienzo. De vuelta. Reorganicé la empresa, Javier como consultor. Bajo supervisión. Miguel juzgado en abril. Cadena perpetua. Alex se unió al equipo. Un Heredia redimido. Pero las consecuencias reverberaban. Laura demandó más dinero, alegando trauma. La di. Para cerrar capítulos. Ruiz se retiró, mudándose a Galicia con una novia. Has ganado, Elena. Pero el precio, noches de insomnio, confianza fracturada, un corazón cicatrizado. En mayo, bajo el sol madrileño, caminé por el Retiro donde todo empezó con Laura. Planté un árbol por mamá, sus raíces hundiéndose en tierra fértil.
La venganza había terminado. Pero la vida gay, cruda, real apenas comenzaba. El verano de 2026 llegó a Madrid con un calor asfixiante. El asfalto de la Gran Vía ondulando como un espejismo. La empresa de ahora Herediarinut prosperaba bajo mi mando híbrido, yo en estrategia, Javier en operaciones técnicas. Un dúo forjado en el fuego de la traición. Las reuniones eran tensas al principio. Miradas evasivas y silencios cargados. Pero el tiempo, ese alquimista lento, pulía las aristas. Javier había cambiado, delgado, sobrio, con una humildad que rayaba en la penitencia. Quiero redimirme, me dijo una mañana en la cafetería de la oficina, sorbiendo café solo. Por papá. Por ti, asentí. Pero el escepticismo era un escudo. Lo probé con tareas menores, auditorías internas, reportes de compliance. Cumplía, con una diligencia que sorprendía. Marta, siempre pragmática, comentó, dale una oportunidad, Elena. O te ahogarás en el pasado. El pasado, sin embargo, no se ahogaba fácilmente. Las pesadillas persistían, Miguel en la cárcel, su risa ecoando, la foto rasgada de mi infancia, el beretta de Javier apuntándome. Isabel me ayudaba a desentrañarlas. Sesiones en su consultorio, ahora salpicadas de risas ocasionales. Estás sanando. Diagnóstico. Mira, has convertido el veneno en antídoto, tal vez. En junio, lancé un programa de ciberseguridad ética, donando software a ONGs contra la corrupción. Los medios lo alabaron, de las cenizas. ¿Una fénix? Pero yo sabía la verdad, era expiación. No heroísmo. Alex, el primo perdido, se integró como un rompecabezas faltante. Vivía en un piso compartido en Lavapiés, rodeado de arte callejero y sueños indie. Nuestras cenas eran catarsis, compartiendo historias de Miguel, riendo de sus rarezas portuguesas. Eres la hermana que nunca tuve, me dijo una noche, sobre tapas en un mesón andaluz. Él me recordaba a mí joven, antes del cinismo. Pero las sombras acechaban. En julio, una filtración menor no mía expuso debilidades en nuestro firewall. Sospeché de ex aliados de Javier, remanentes leales a Miguel. Ruiz, desde su retiro, me advirtió por teléfono, vigila las espaldas. Los traidores dejan semillas. Contraté seguridad adicional. Pero el estrés me minaba. Perdí el apetito. El sueño. El Rioja se convirtió en hábito nocturno. Javier lo notó. Hablemos, propuso, invitándome a su nuevo piso en Chamberil modesto, sin lujos. Allí, sobre una cena casera de gazpacho y tortilla. ¿Confesó más? Miguel me contactó cuando tenías 20. Me prometió herencia si sabotajeaba tu ascenso. Lo hice. Poco a poco, informes manipulados. Rumores. Cada palabra era una puñalada. Pero las absorbí. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque verte luchar. Me hizo ver mi cobardía. Y porque te quiero, Elena. COMO hermana. Lloramos juntos. Un bálsamo salado. Esa noche, firmamos un pacto, terapia familiar. Reconstruir desde cero. Agosto trajo vacaciones forzadas. Fui a La Rioja, a la bodega de Carmen. Ella, envejecida pero indomable, me recibió con abrazos y vino joven. Has vengado a tu padre, dijo, paseando por viñedos maduros. Pero vive ahora. Ama, amor. La palabra evocaba a Carlos, un ingeniero que conocí en una conferencia en Barcelona. Ojos castaños. Risa fácil. Ajeno a mi drama. Habíamos intercambiado mensajes. Coqueteos tímidos. ¿Cena en Madrid? Propuse al volver. Nuestra primera cita fue en un restaurante de fusión en Malasaña. Suave de fondo. Hablamos de todo menos de venganzas, viajes soñados. Libros del devoraba García Márquez. Yo a Pérez Reverte. Su mano rozó la mía.
Y por primera vez en años. No retrocedí. Pero el idilio duró poco. En septiembre. El clímax residual, juicio a Miguel. Volé a Valencia. Donde se celebraba. Javier a mi lado. La sala del tribunal era un horno de tensiones. Flashes de cámaras cegando. Miguel, encadenado, me miró con desprecio puro. Traidores, escupió al testificar. Ramón robó mi vida. Tú, su puta heredera, solo limpias sus pecados. Mis palabras fueron frías, no. Limpio los tuyos. La jueza dictaminó perpetua. Más reparaciones. Al salir, periodistas nos acosaron. Javier me protegió. Su brazo un escudo. Somos familia, declaró a las cámaras. El mundo aplaudió la reconciliación. Pero en privado, el costo emergió. Javier recayó una noche de borrachera, llamándome histérico. No merezco esto. Soy un monstruo. Lo recogí en un bar de Usera, oliendo a derrota. Todos lo somos, le dije, llevándolo a casa. Pero elegimos cambiar. Carlos, testigo de mis ausencias, cuestionó cuando priorizas tu vida. Elena, dudé. La venganza había dejado cicatrices, confianza rota, aislamiento. Podía amar sin armadura. Octubre trajo un twist sutil, embarazada. 2 líneas en el test, un rayo de luz en mi caos. Se lo dije a Carlos en el retiro, bajo el mismo banco de antaño. Lágrimas de él, alegría mía. Seremos padres, susurró. Pero la alegría era frágil. Javier, al saberlo, se ofreció, seré tío. Haré lo correcto. La familia se tejió de nuevo, imperfecta pero real. Carmen envió cestas de vino sin alcohol. Alex diseñó un cuarto DVD digital, con hologramas de cuentos. Sin embargo, las consecuencias no cesaban. Laura, ahora en París con su tajada, demandó custodia compartida de un hijo imaginario. No, era chantaje por más dinero. Lo resolví con abogados, pero drenó energía. Y Ruiz llamó, Miguel se suicidó en prisión. Nota para ti, la sangre siempre paga. El cierre fue amargo. Enterré el pasado en una ceremonia privada en el cementerio de la Almudena. Flores por mamá, papá, incluso Miguel. Javier y yo lloramos, liberando fantasmas. Noviembre. Con vientre creciente. Delegué más en la empresa. Carlos y yo planeamos bodas en silla, en la sierra. No más venganzas, juré. Pero en diciembre, un año exacto del despido, el ciclo amenazó. Un email anónimo, la cláusula revive. Javier conspira, perenuye, verifiqué, falso. Un hacker residual. Pero el miedo persistía. Elegí creer. En la víspera de Navidad, reuní a todos Javier, Alex, Marta, Carmen en mi piso. Brindamos con sidra, villancicos sonando. Por segundas oportunidades, propuse. El perdón no era olvido, era elección diaria. La venganza me había forjado, pero el amor incipiente, vulnerable, me salvaba. El invierno de 2026 a 2027 fue benigno. Madrid envuelta en una niebla suave que amortiguaba los bordes duros de la vida. Mi vientre crecía como una promesa, redondeando las curvas de mi armadura. Carlos era un pilar, masajes en las noches, cuentos leídos al bebé invisible, su paciencia un bálsamo para mis tormentas residuales. La empresa navegaba aguas calmadas. Javier, estable en su rol, innovó un algoritmo de detección de fraudes que nos valió un premio en el Mobile World Congress de Barcelona. Por ti, me dedicó en el escenario, micrófono en mano, lágrimas en los ojos. El público aplaudió. Yo, desde las sombras, sentí un nudo de orgullo mezclado con cautela. Alex se mudó a Madrid, compartiendo piso con nosotros temporalmente. Sus bromas catalanas aligeraban las cenas, paella besas. Cocido. Debates eternos. Eres el pegamento.
Prima, le dije una noche, mientras lavábamos platos. Sin ti, esto sería cenizas, pero las grietas subterráneas persistían. En enero, durante una ecografía, el médico frunció el ceño, estrés elevado. Señora Heredia. Relájese. O riesgos. El veredicto me golpeó, mi cuerpo. Ese templo vengativo. Protestaba. Reduje horas. Delegando en Javier. Nuestra dinámica evolucionó, reuniones 1 a 1. No en salas frías, sino en cafés de la Plaza de Oriente, con vistas al Palacio Real. Hablábamos de miedos, él, de recaer, yo, de herir al bebé con mi legado tóxico. Serás una madre feroz, me aseguró. Como fuiste hija, febrero trajo la boda, una ceremonia civil en el ayuntamiento. Solo familia y amigos. Vestido blanco sencillo. Carlos en smoking. Votos que prometían en la tormenta y la calma. Javier fue padrino. Su discurso un torrente emocional, Elena me salvó de mí mismo. Hoy, la entrego al amor que merece, lloré. No de tristeza, sino de plenitud. La luna de miel fue corta. En las playas de Cádiz, olas atlánticas lavando pecados. Allí, bajo estrellas, confesé a Carlos el núcleo, la cláusula, el virus, la pistola. Él escuchó, sin juicio. Eres humana, mi amor. Y mía, Abril. El nacimiento, una niña. Lucía, chillando como un fénix. Sus ojos, mezcla de los míos y de Carlos, me miraron con inocencia absoluta. En el hospital Gregorio Marañón, rodeada de flores y flechis discretos, sostuve su calidez contra mi pecho. No más venganzas, juré al techo. Pero el mundo no permite finales limpios. En mayo, un reportaje en El País, El Imperio Heredia, de la traición a la redención, detallaba todo con mi aprobación. Pero un párrafo pinchó, fuentes anónimas sugieren que Elena Heredia manipuló la cláusula original. Iniciando el ciclo, Furia resurgió. ¿Quién? Investigamos, un ex empleado resentido. Sobornado por remanentes de Miguel. Javier y yo lo confrontamos juntos. En su piso cutre de Vallecas. Basta. Le dijimos, ofreciendo silencio a cambio de retractación. Cedió, temblando. El incidente fue un recordatorio, las consecuencias eran cadenas eternas. Lucía crecía ajena, gateando en el piso, pero yo velaba sus sueños con vigilancia paranoica. Junio. Un viaje familiar a La Rioja. Carmen, abuela postiza, mimaba a Lucía con cuentos de viñedos encantados. Javier, tío devoto, la mecía cantando nanas torpes. Alex filmaba todo, su documental personal Sangre Renovada. Allí, bajo el sol dorado, liberé la última carga. Visité la tumba de papá, Lucía en brazos. Mira, abuelo, susurré. Lo hicimos bien. El cierre llegó en julio. Javier propuso disolver la cláusula 47 públicamente, en una asamblea de accionistas. Subí al podio. Lucía dormida en mi regazo. Esta familia no necesita candados en el corazón, declaré. Aplausos atronadores, lágrimas colectivas. Pero el verdadero clímax fue privado, una carta a Isabel, despidiéndola. Gracias por guiarme del odio al umbral. El resto es mío. Otoño trajo estabilidad. Lucía dio sus primeros pasos en el retiro. Javier y Alex como guardianes torpes. Carlos y yo planeamos un segundo hijo. Risas en la cocina sobre nombres. Sin embargo, en noviembre, un eco final, Ruiz, muriendo de cáncer, me llamó. Cierra el círculo, Elena. Perdona a Miguel. En tu mente, lo hice. En una carta quemada en la chimenea, descansa. Tu sombra ya no me persigue. Diciembre 2027. 2 años del despido. Celebramos en familia. Árbol navideño adornado con fotos. Papá sonriente. Mamá radiante. Lucía riendo. Javier brindó por la cláusula que nos unió.
No nos rompió, reí, abrazando a todos. La venganza había sido un huracán, dejando ruinas y renacidos. Yo, Elena Heredia, había pagado caro, pérdidas irreparables. Pero ganancia mayor, una vida tejida de hilos frágiles, humanos. Y en esa fragilidad, encontré fuerza. No más sombras, solo luz, tenue pero eterna. Fin.